Hola jóvenes, somos Educaciencia y el día de hoy les venimos a presentar un problema del examen de admisión UNI 2021. Este pertenece al tema de programación lineal y es un tanto novedoso ya que anteriormente no se había visto un problema así en un examen de admisión. Muy bien, empezamos. En el problema me piden, se trata de un problema de programación lineal, me piden minimizar una función objetivo f de x, y, como se muestra aquí, sujeto a una región C sub 0, ¿no? La cual es la región admisible, esta de acá, es el pentágono más grande. Esta región C sub 0 contiene una región C sub 1, que a su vez contiene a otra región C sub 2. En total tenemos 3 pentágonos, uno contenido en el otro. También me dicen que este punto, el punto R, es la solución óptima del problema. Entonces, como el problema me pide minimizar, entonces significa que este punto me da el menor valor de la función objetivo. Quiere decir que f de r viene a ser el mínimo de todos los f de x, y, tal que x, y está en la región admisible. Muy bien, ese es el dato, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta es, indica la relación correcta entre los puntos RD e I. Muy bien, comenzamos. Primero vamos a presentar un pequeño lema. Bueno, ustedes deben saber que un lema es una proposición que nos sirve para demostrar un teorema o un resultado más complejo. El lema es el siguiente. Si tenemos dos conjuntos A y B, si A y B son conjuntos que poseen mínimo, bueno, aclaro esto porque no todos los conjuntos poseen mínimo, como por ejemplo los intervalos abiertos. Entonces, si A y B son conjuntos que poseen mínimo, tal que uno está incluido en el otro, entonces lo que se va a cumplir es esto. El mínimo del conjunto más grande va a ser menor o igual que el mínimo del conjunto más pequeño. Y bueno, acá les voy a dar un pequeño esbozo de la prueba. Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B. Tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Si es que tenemos un elemento de A, entonces este siempre va a ser elemento de B. Bueno, vamos a considerar eso. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el mínimo de B? ¿Qué significa ser el mínimo de B? Bueno, el mínimo de B es un elemento de B que es menor o igual que todos los elementos de B. Voy a escribir esto de una manera un tanto informal para que sea entendible. Entonces, este es el mínimo de B, pero como yo sé que A está incluido en B, entonces yo puedo decir que cada elemento de A es un elemento de B. Por lo tanto, el mínimo de B también tiene que ser menor o igual que los elementos de A. Entonces, acá escribo, el mínimo de B es menor o igual que todos los elementos de A. ¿Por qué? Porque los elementos de A también son elementos de B. Entonces cumple con la frase anterior. Muy bien, ahora, entre todos los elementos de A yo puedo encontrar a uno en particular, que es su mínimo. Recordemos que habíamos planteado que A y B son conjuntos que poseen mínimo, ambos. Entonces entre todos los elementos de A yo encuentro este en particular, que es el mínimo de A. Por lo tanto, el mínimo de B también debe ser menor o igual que este de aquí. Y ahí ya probamos el pequeño lema. Ahora esto nos va a servir para el desarrollo del problema. Muy bien, en primer lugar veremos el gráfico. Y bueno, la primera pregunta que surge es ¿por qué las rectas de nivel de la función objetivo tienen esta orientación? ¿Por qué hemos dibujado de esta manera? Bueno, esto es algo que a veces no se explica, ¿no? O bueno, en diversos solucionarios he visto que no lo justifican, ¿no? Las rectas de nivel tienen esta orientación por lo siguiente. Bueno, el dato inicial es que
R es la solución óptima del problema de minimizar la función objetivo. Significa que f de R es el mínimo de los f de x, y, donde x, y están en la región admisible, C sub 0, ¿no? Recordemos que C sub 0 es el pentágono más grande, luego sigue C sub 1 y luego sigue C sub 2. Muy bien, entonces, ¿por qué las rectas de nivel tienen esta orientación? Bueno, lo que pasa es que al decirte que R es la solución óptima, entonces la recta de nivel que lo contiene debe intersectar a la región admisible a lo mucho en un punto o en un segmento de dicha región, ¿no? Por ejemplo, la mayor intersección que podríamos encontrar de la recta de nivel que contiene la solución óptima podría ser un segmento, ¿no? Podría ser este segmento, podría ser así, o simplemente podría intersectar en un punto así como lo he dibujado acá. Bueno, esta sería la manera más general, ¿no? Si yo planteo que mi recta de nivel fuera así, entonces el R no podría ser mínimo, porque al desplazar la recta en este sentido o en este sentido, encontraría valores mayores o menores, ¿no? Dependiendo de cómo sea la función objetivo, que este valor en R, ¿no? Entonces R no podría ser el mínimo, R sería un valor intermedio. Así que para que R sea el mínimo, R debe estar contenida en una recta de nivel que como máximo intersecta la región admisible en un segmento, ¿no? Entonces vamos a borrar eso. Ahora, el problema también me dice R es la solución óptima, entonces me dan a entender que R es la única, ¿no? Así que con todo eso estoy planteando una recta de nivel de esta manera, ¿no? Tal que R sea el único punto de intersección con la región admisible. Muy bien, entonces nos vamos al dato, ¿no? El dato me dice que C2 está incluido en C1 y este está incluido en C0. Muy bien, entonces esto significa que el conjunto de valores de la región C2 evaluados en la función va a estar incluido de la misma manera que los tres conjuntos, ¿no? O sea, vamos a tener que f de C2 está incluido en f de C1 y este está incluido en f de C sub 0. Esto se cumple porque f es una función. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el lema que hemos probado hace un rato. Entonces, si tenemos dos conjuntos, uno dentro del otro, significa que el mínimo del conjunto más grande, que sería f de C sub 0, es menor o igual que el mínimo del conjunto que está incluido, que en este caso sería f de C sub 1. Y este a su vez es menor o igual que el mínimo de f de C sub 2. Ahí está. Bueno, entonces tenemos esta relación, ¿no? Ahora, ¿quién es el mínimo del conjunto de valores de la función en la región C sub 0? Bueno, el mínimo es el f de R, ese es el dato, ¿no? R me da el mínimo de este conjunto de valores. Ahora, ¿quién es el mínimo del conjunto de valores de la función en C1? Bueno, para eso tengo que evaluar cuál es el vector de crecimiento de las rectas de nivel. Las rectas de nivel tienen dos opciones, ¿no? Tener un vector de crecimiento en esta dirección o al revés. Entonces, ¿cuál de ellos escojo? Bueno, ahí tengo que ver el dato, ¿no? El dato me dice que R me da el mínimo valor de la función de objetivo. Eso significa que la función de objetivo aumenta sus valores en esta dirección, hacia abajo, porque empieza en el mínimo, ¿no? En R, y luego va a ir aumentando de valor en esta dirección. Entonces quiere decir que este es el vector de crecimiento. A este le llamamos vector de crecimiento, por el dato de que R es el mínimo, ¿no? Bueno, es el punto que me da el mínimo valor. Entonces borramos esto y tenemos que ese es el vector de crecimiento, ¿no? Este vector me va a indicar cómo aumentan los valores de la función objetivo, en esta dirección. Entonces, si yo quiero el mínimo valor de la función evaluada en C1, tengo que ver el primer punto de contacto de las rectas de nivel con esta región C1. Entonces, como yo sé que las rectas de nivel aumentan en este sentido, hacia abajo,
Entonces el primer punto de contacto es el D, ¿no? El D es el primer punto de contacto. Por lo tanto, el D me va a dar el mínimo valor de la función en toda esta región C1. Entonces el mínimo valor va a ser f de D. Y de manera análoga veo que el mínimo valor de f evaluado en C2 es el primer punto de contacto de las rectas de nivel cuando avanzan en este sentido, ¿no? Y el primer punto de contacto con C2 es el punto I. Por lo tanto, este mínimo sería f de I. Entonces ya tengo una relación válida. Si esto estuviera en las claves estaría correcto. Pero bueno, no lo encontramos en las claves. Entonces tenemos que restringir un poco más. Para ello voy a llamar voy a ponerle un nombre a la recta de nivel. A esta recta le voy a poner L, ¿ya? Y esto me va a ayudar para demostrar que esta desigualdad se puede restringir un poco más. Entonces voy a probar que no pueden ser iguales. ¿Cómo pruebo eso? Bueno, veo que el D no pertenece a la recta de nivel, ¿no? El D no pertenece a la recta de nivel que contiene al R. Entonces yo puedo concluir que el f de D es distinto del f de R. No pueden tomar el mismo valor. ¿Por qué? Porque justamente la definición de la recta de nivel es que esta recta contiene a todos los puntos, tal que al ser evaluados en la función objetivo, toman el mismo valor. Por ejemplo, si yo tuviera un punto P aquí, entonces ahí yo puedo decir que f evaluado en P es igual que f evaluado en R, ¿no? Y así para todos los puntos. Pero el D no pertenece aquí, el D pertenece a otra recta de nivel. Por lo tanto, el valor de D en F, o sea, f de D, es distinto que el f de R. De manera análoga también puedo concluir que el f de I no toma el mismo valor que el f de D, ¿no? No pueden tomar el mismo valor porque pertenecen a rectas de nivel distintas. Esa es la verdadera explicación. Eso es algo que también por ahí he notado que en algunos solucionarios no lo han llegado a explicar. Entonces tenemos la relación de esta manera. F de R solo puede ser menor que f de D y este a su vez es menor que f de I. Y esta sería la respuesta correcta. Muy bien, jóvenes, espero que el video haya sido de su agrado y me despido de ustedes hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.